nos han hecho una cierta cantidad de preguntas en las distintas redes sociales donde hemos publicado estas chácharas, estas conversaciones, y creo que podríamos darle respuesta, porque son, primero, que preguntas muy interesantes, y además para nosotros es muy importante el conocer lo que piensan las demás personas para ir creciendo y sobre todo integrar esas preguntas a nuestras chácharas. ¿Qué opinas? Ok, perfecto. Entonces, me parece que el primer bloque de preguntas tenía un poco que ver con las relaciones, sea desde el punto de vista de el trabajo en equipo y desde el punto de vista de las relaciones interpersonales al interno del trabajo. Este era un poco el primer grupo de preguntas que más o menos vimos por allí. Entonces, creo que las reflexiones que podemos hacer, empecemos por partes, ¿no? Vamos con la primera, porque son dos temas que se parecen, pero no son exactamente iguales. Entonces, el primer bloque es trabajo en equipo, siempre en el contexto de qué sucede con el trabajo en equipo cuando estamos en modalidades de trabajo, sea smart working, sea teletrabajo, es decir, donde no estamos todos juntos en el mismo lugar físico para hacer nuestro trabajo. Y bueno, no sé si quieres empezar tú con algunas reflexiones. Es que justo una de las cosas que se presenta en el Smart Working y teletrabajo es que efectivamente las personas no están unas sentadas al lado de las otras, como normalmente se hacía en los puestos tradicionales, en los puestos de trabajo tradicionales. Entonces, claro, esto sí representa ciertas dificultades a nivel de comunicación, a nivel de integración con los trabajadores, que puede dificultar el trabajo en equipo. Desde mi punto de vista, el trabajo en equipo involucra la cohesión de todos los elementos que forman parte del desarrollo de la dinámica diaria al momento de sacar un trabajo. Entonces, claro, aspectos como la comunicación efectiva, los ejercicios de integración dentro de los equipos de trabajo pueden resultar muy importantes, y esto adaptarlos a el Smart Working y teletrabajo, que como ya habíamos comentado en videos anteriores, las dinámicas son distintas, y al ser las dinámicas distintas, pues los sistemas de comunicación también deben variar y deben estar de cierta manera personalizados o adaptados. Exactamente. Y agarrar un poco este último concepto que introdujiste para dar quizás algunos ejemplos, ¿no? Para ver prácticamente qué cosa sucede. Claramente, como tú dices, estos son todos elementos que deben ser cambiados a soluciones mucho más digitales para permitir este intercambio de comunicación, de opiniones, de trabajo, etcétera, etcétera, no estando en el mismo lugar. Entonces se activan herramientas como, por ejemplo, no es que estamos haciendo publicidad ni mucho menos, pero por ejemplo Teams. Hablo de Teams porque es el que utilizo yo. Es una herramienta de trabajo que te permite, por ejemplo, trabajar simultáneamente en un mismo documento. Entonces tú tienes un grupo de trabajo que, aunque esté en lugares distintos, pueden ir modificando simultáneamente el mismo documento, dejando comentarios, chateando en alguna aplicación que lo permita, y entonces se va generando este intercambio de información y de comunicación en tiempo real. Obviamente también acá existen todas estas herramientas como el que nosotros conocemos, WhatsApp, pero existen otro tipo de herramientas muy parecidos a este que permiten esa comunicación constante. Y por supuesto, la cosa importante acá, como lo habíamos dicho también en otros comentarios, es que si bien todas estas herramientas existen y están a nuestra disposición para poder agilizar este trabajo en equipo, aunque sea a distancia, depende del trabajador el utilizar efectivamente estas herramientas para reforzar el trabajo en equipo. Entonces, ese es el primer ámbito. Existen herramientas que permiten efectivamente de continuar con un trabajo en equipo ágil y, digamos, en tiempo real si son utilizadas adecuadamente. Pero luego se introduce el segundo tema, ¿no? Que es el tema de las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa entonces si yo no trabajo y no veo durante todo el día a mi equipo de trabajo? Esas relaciones que son un poquito fuera del tema de trabajo, ¿cómo continúan? ¿Cómo se pueden fortalecer? Y este es el segundo tema que queríamos introducir. Sí, y es que yo sí creo que realmente puede representar un obstáculo dentro del teletrabajo o el smart working el que no haya un vínculo relacional directo, face to face, por decirlo de alguna manera,
puede representar una especie de deshumanización, que incluso eso nos lo hicieron una pregunta en las redes sociales. Puede involucrar un poco de distanciamiento entre las personas, porque claro, al momento de no estar cercanos físicamente, pues es más difícil el crear esos vínculos relacionales con las personas. Entonces, ¿qué es lo que creo que podría ser una propuesta, una solución? Es que hay que ser conscientes, primero, de que esto es una realidad, de que al no estar conectados físicamente o personalmente, esto puede representar una barrera dentro de la creación del vínculo laboral, y siendo conscientes de estos es invertir en herramientas que estén adaptadas para mejorar la comunicación interna entre los trabajadores, y luego también buscar maneras fuera del espacio laboral para que estas personas logren encontrar intereses en común o actividades en las cuales puedan conocerse aún más, y a pesar de no estar físicamente juntos, poder integrarse, poder sentirse cercanos a pesar del distanciamiento que involucra este tipo de trabajo, que sí es una realidad. Por no supuesto. sé qué opinas con respecto a esto. Por supuesto, es así. Existen una cantidad de mecanismos, sean digitales que no digitales, para reforzar estas relaciones interpersonales entre los diferentes individuos al interno de una empresa. Una cosa importante que quiero decir es que cuando nosotros hablamos de Smart Working, no estamos diciendo que el 100% de tu tiempo tiene que ocurrir desde tu casa o fuera de una oficina. Existen modalidades que son un poco y un poco, ¿no? Un poco estoy en la casa, un poco estoy en la oficina, un poco estoy en un coworking, un poco estoy en una oficina que está en una ciudad diferente. Entonces, claramente, un mínimo de interacción hay. Cuando hablamos ya de una empresa, que también existen muchas, que está completamente deslocalizada, existen herramientas que me estabas comentando, o estábamos comentando incluso antes de grabar este video, como por ejemplo los team buildings. Son actividades pensadas para hacer que las personas interaccionen entre ellas, se conozcan, hablen, etcétera, etcétera. Son actividades fuera del ámbito laboral que lo que buscan es eso, que las personas que hacen parte de una organización, de una empresa, etcétera, se conozcan, interactúen, etcétera. Entonces, claro, existen disculpa estas que te herramientas. interrumpa, Gaby, pero Sí. es que justo eso me parece súper interesante, y además, por ejemplo, te digo un ejemplo porque a lo mejor las personas que nos estén escuchando lo vean más concretamente. Hay un modelo de negocio que se llama los escape rooms, no sé si esto los has escuchado, que Sí, son sí. unos lugares en donde hacen como juegos, de que te colocan en un cuarto y tienes que buscar la forma de escapar de ese cuarto. Entonces, claro, esos son un modelo de negocio que han puesto en las ciudades. Por ejemplo, aquí en Valencia hay unos cuantos. Pero justo durante la época de la pandemia hicieron escape rooms vía digital. Entonces se me ocurre, esto podría ser una gran idea para integrar a las personas que están en un puesto de trabajo, para hacer a través del juego formas de integración, de team building, para vencer esas barreras que pueden existir al momento de estar en un trabajo a distancia. Por supuesto, sí, es así, y creo que la cosa importante es encontrar un equilibrio entre las actividades que, por supuesto, hablando ya de un contexto, digamos, fuera de lo que está sucediendo ahorita, fuera de esta situación bastante particular en donde todavía en muchos países nos encontramos en un lockdown medio o un poco más fuerte en algunos otros países, pero fuera de este contexto la cosa importante es encontrar un equilibrio entre las actividades que se hacen face to face, que me parece, y habrá gente que dice que no son necesarias, pero en mi opinión siempre son necesarias. Siempre el asegurar un mínimo de contacto físico, en el sentido de estar en un mismo sitio y compartir y hablar y interactuar, es necesario, pero por supuesto también buscar soluciones para mejorar estas relaciones interpersonales en manera digital. Entonces es un poco encontrar ese equilibrio entre digital y físico o Es que face to definitivamente hay cosas que la tecnología no puede sustituir. Exactamente. Y eso es, o sea, las personas necesitan, somos seres relacionales, y uno necesita esa calidez, esa cercanía, ese tacto, que eso al final, a través de los medios digitales, o sea, yo quisiera en este momento abrazarte y no podría hacerlo, pero me explico, o sea, Claro. eso es algo que realmente
eso no se puede sustituir, pero de cierta manera son barreras que se presentan en el teletrabajo o en el smart working y que damos alternativas para solventarlo de alguna manera. Por supuesto. Y una cosa que nos estaban preguntando era un poco cómo hacer para dividir, es decir, si el trabajo en la mayor parte del tiempo se desarrolla desde la casa, ¿cómo hacer para dividir el tiempo que tengo que dedicarle al trabajo con el tiempo que tengo que dedicarle a la familia? ¿No? ¿Cómo es este equilibrio? Y la primera reflexión que quería hacer yo, retomando un poco un tema que introduje antes, es eso, que inicialmente no necesariamente el smart working quiere decir que el 100% de tu tiempo lo tienes que hacer desde la casa. Lo ideal es que tú tengas otras opciones y puedas ir a una oficina, a una quizás un poco más cerca de tu casa o a otros sitios, etc. Pero aparte de esto, hablando específicamente del tiempo que tú tienes en tu casa, en mi opinión eso es una cosa que depende de cada persona. Cada persona tiene que encontrar la manera y, en mi opinión, es necesario encontrar una manera de dividir el tiempo que le dedico en el trabajo y el tiempo que le dedico a la familia. Es necesario porque es una base. No significa que porque estoy trabajando desde la casa tengo que trabajar más horas o tengo que trabajar todo el tiempo. Cada quien podría encontrar herramientas diferentes para separar y para hacerse una rutina. De repente encontrar un sitio particular en donde si yo estoy en este espacio de la casa, sé que estoy trabajando. Cuando yo salga de allí, ya estoy fuera del trabajo. Y como esta hay una cantidad infinita de herramientas que se pueden aplicar, pero lo que yo podría decir es que depende de cada quien y cada quien tiene que ver cómo dividir este tiempo, ¿no? Y cómo marcar estos límites. Sí, verdaderamente estoy de acuerdo y además creo que es una forma también de, si en este momento estás iniciándote en el teletrabajo o en el smart working y convives con otras personas dentro de tu espacio habitual, donde ahora estás implementando, por ejemplo, el trabajo, es una forma también de entender entender en qué consiste el teletrabajo tú como trabajador, pero también una forma de reeducar y transformar un poco las dinámicas dentro de tu hogar para que las personas sepan que en un momento dado estás en la familia y en otro momento estás trabajando y que son espacios totalmente distintos, aunque coincida el lugar en donde estás teniendo el vínculo familiar y el vínculo laboral. Entonces un poco el ser conscientes de que puedes estar en el mismo lugar, pero que son espacios totalmente distintos para lograr que efectivamente hagas un buen trabajo y que eso no afecte tu vida familiar.